Bienvenidos al noticiero de La Nación Más, las 5 p.m. en toda la República Argentina. Hola Carola, hola Pauli. Buenas tardes. Lean, ¿cómo va todo? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Sí, espectacular. Cerramos la semana, no es poco, ¿Qué termina semana? el mes. Es un mes que termina redondo. Hay meses que arrancan lunes 1, es la teoría de mi amigo Sebastián Wanreich, pero también hay otros que como hoy cierran en un viernes. Sí. Viernes 31 es como una linda manera de cerrar así todo prolijito, obviamente con 31 días. Sí. No puede darse esto de arrancar el 1 un lunes y terminar un viernes 31, pero te da esa sensación de prolijidad que a mí por lo menos me hace bien, Sí, me resulta está bien, está muy cómoda. bien. Sí, totalmente. Me miran las dos como diciendo, Ustedes ¿qué son gente dice? prolija. Gente muy Sí, prolija. Gente prolija, muy prolija, sí, sí, sí. ordenada. Sí, sí. Seguro Así es. tienen todo en su lugar. Casi todo, intentamos. Se los ve. Casi Igual el desorden después viene por otro lado, que no es necesario No andemos, comentarlo. no saquemos los trapitos. Vendete, Barsky, vendete. no. Contá las cosas A buenas. esta altura, No, las miserias no importan. no importa. No, tampoco miseria, ¿viste? Pero cuando vos tenés digo, la tan, parte de uno que uno... tan ordenado en algún aspecto bien el Secuela, desorden. Tampoco para andar contando todo. No, qué necesidad tampoco. qué Contemos lo necesidad. bueno nada más. Pero en este caso sí, que el mes arranque un lunes 1 o que cierre un viernes 31. Prolijo, muy prolijo. a Como mí tiene me que ser. prolijidad, Nos gusta perfecto. así, exactamente. Bueno, mientras tanto, ¿cómo cierra económicamente octubre? Un mes atravesado por la campaña, por la volatilidad, por la incertidumbre. Hemos tenido jornadas De todo. muy ásperas, Sí. pero cierra. Muy Tranquilo. tranquilo, exactamente. Vamos a decir la semana, no el mes, porque el mes va a estar un poco empantanado con lo que pasó esta última semana. Pero tenemos una idea. En la semana cortita, Mirá. acá vemos los dólares muy tranquilos, muy estabilizados en 1.450. Parece el nuevo valor del dólar, ¿no? ¿Cuánto vale el dólar? Bueno, 1.450. Está bien. Es un número correcto. Ahí está. Riesgo país, 660 puntos. Primer dato. 40% en la semana baja el riesgo país. Dato esperado por Sí. el gobierno, obviamente. Esto, la contracara de la suba muy importante de los bonos argentinos. ¿Cuánto ganaste si dijiste, Milei le va a ir bien o muy bien y pusiste plata el viernes a la noche antes que cierre el mercado y esperabas esta semana con el resultado? Hasta 90% en dólares, en una semana. En una semana. En una semana, hasta 90% subieron algunos papeles argentinos que cotizan en Estados Unidos. Por lo cual, imagínate la ganancia que se ha hecho, los que apostaron a eso, algo en un escenario que estaba impensado, obviamente. Los que se fueron comprados el viernes. Exactamente. Por decirlo de Es alguna decir, el que se manera. fue comprado dijo, no importa, no le creo al mercado, no le creo a las encuestas, me juego por esto. 90% en dólares en una semana. Así que eso te cambia el panorama del mes. En el mes tenés acciones subiendo 140%, pero bueno, básicamente tiene que ver con la performance de la última semana que cambió absolutamente todo. Ahora es un gran contraste si comparamos viernes 24 con viernes 31. Sí, totalmente. Es otro país. No, te fuiste de casi colgado del travesaño, con Besen poniendo plata para Sí. que el dólar no toque el techo, no se vaya mucho más, las acciones también derrapando, a Besen dónde está. ¿Estará haciendo ganancias Besen de sus inversiones en pesos? Seguramente. Querido Lucas Liach, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal, Juan Pablo, chicos? ¿Cómo están? Todo muy bien, todo bien. Bueno, ¿arranca otro partido? Y sí, te diría que sí, porque se despeja una gran incertidumbre que era esta electoral. Vos fijate para medir el impacto, ¿no? Esto del riesgo pasando de 1.100 a 600. Y ese 1.100 era con incertidumbre, no era si ganan los cucas. Claro. Es decir, Claro. si hubiéramos tenido un escenario desfavorable, estaríamos en otro panorama peor que el que estábamos, ¿no? Sí. Y te diría que mucha gente compara esto con la intermedia de Macri. Creo que te diría hay un par de diferencias, o tres. Una, el trabajo sucio está más hecho de la parte fiscal, eso es clave. Dos, tenés esta economía, que no es Milei, es la suerte, esta economía del petróleo, del gas, que es un cambio estructural muy grande para Argentina, realmente una dinámica exportadora. Y tres, bueno, el amigo Scott, ¿no? Digo, no es poco para enfrentar, si se diera una situación de inestabilidad, por ejemplo, cambiaria, saber que hay alguien ahí con quien podés contar en la difícil. Falta un poco de la tarea macro,
Si querés hablamos un poquito Sí. de eso. A ver, una es esto de realmente Argentina pueda volver a los mercados. ¿Qué quiere decir? Poder refinanciar su deuda en dólares. Sí, hay como una sensación de que la deuda se paga desde aquella etapa de Clarín, de Sí, Kirchner claro. le paga toda la deuda al Fondo Monetario Internacional, que hay que pagar la deuda, que las deudas hay que honrarlas, cumplirlas. Y no Con el es tan sudor, así. ¿no? Con el Hay, sudor y hay lágrimas. algo que tiene que ver con la economía de los estados que no pasa tanto por la Ningún economía país, de nuestras casas. ningún país, todos los países tienen deudas y cuando vence un bono, vos le pagás emitiendo un nuevo bono. La deuda no sube porque te vencen 100, renovás 100. Eso es un sistema bastante civilizado Sí. y que, al que Argentina... ¿Qué es, perdón, Lucas? Es como Sí. para llevarlo más al llano. Cuando vos pagas la tarjeta de crédito, Claro. es para volver a tener crédito el mes que viene. Si vos pagás y nunca tenés crédito, ¿para qué pagás? Bueno, Argentina pagaba y no tenía crédito. Entonces, ahora estaba en un estamos problema. cerca, se cree que con un riesgo de ponerle 400 y pico, este famoso índice de riesgo país, ya le saca a Argentina esta cosa de tener que ahorrar los dólares para repagar el capital de la deuda. Y eso te daría, como vos decías, un gran alivio macro. Eso por un lado. Y después creo que cayeron bien declaraciones de Milei de ayer, donde sin entrar en la técnica que por ahí aburre, pero esencialmente dice, bueno, esto de que no emitimos nunca un peso más, que nunca fue tan así, ¿no? Pero que nunca vamos a emitir un peso, bueno, relax. O sea, una economía que crece es una economía que va a necesitar más dinero y si vemos que se necesita ese dinero lo vamos a emitir. En resumen, te diría acá el hecho más importante para no tener esta tensión que tuvimos dentro de 2 años es tener un 2026, porque 27 ya es elección. Sí. Entonces, tener un 2026 que la economía crezca. Yo creo que los astros se están configurando como para que eso ocurra. Lucas, lo viviste, más que vivirlo, lo sufriste, y te adelantaste en el primer tramo de tu primera respuesta. ¿Por qué 2026 no va a ser 2018? Bueno, como te digo, Macri fue por el camino gradualista y entonces el déficit fiscal fue bajando un poquito, pero todavía en 2017 tenías un déficit muy grande y te diría que ahí, después del 17, empezó a corregirse lo fiscal. Milei, en parte por esa elección y en parte por su convicción, dijo, vamos con todo el día 1. Sí. Cuando vos ves la evolución fiscal mensual, es increíble porque en enero del 24 pasás de déficit a superávit. El primer mes, algo que nadie pensaba. Y eso lo que tiene es que, bueno, ¿por qué se vincula con tener menos posibilidad de crisis? Porque si vos todavía estás emitiendo deuda y emitiendo pesos para financiar ese déficit, hay más chances que tengas una crisis de deuda o una crisis con la moneda. Si vos, en cambio, resolviste el tema fiscal y el Estado no está emitiendo deuda ni está emitiendo pesos, menos chances. Y ahí se encima, además, lo de Estados Unidos. O sea que es inédito realmente. Sí. Entonces, tener un tipo que tuitea sobre Argentina cada 2 días, que está jugado con esto, hace casi imposible, por eso casi imposible, digo, una crisis tipo 2018, el dólar básicamente se duplicó, ¿no? Como si hoy se fuera a Sí. 3.000. Dicho esto, dentro del ordenamiento macro que creo que falta, uno es animarse a flotar, ¿no? Sin bandas. Sin bandas. La banda de abajo que no exista, el Banco Central puede comprar dólares cuando ve que está barato. Aparte de eso, Lucas, lo planteó Werning, el número 2 del Banco Central, Sí. el otro día dijo, vamos a salir a comprar emitiendo pesos y no esterilizarlo, o sea, no rescatarlo, que los pesos queden en la Básicamente economía. comprar dólares. Un Claro. poco lo mismo que dijo Milei ayer. Sí, O sea, hay como una demanda de casi todos los economistas de acumular reservas. pero y la otra diferencia, te decía, es para flotar es que el techo es el tío Scott. Es decir, Claro. el día que vos ves, supongamos, ¿no?, que el dólar lo liberás y yo creo que si lo liberás queda donde está más o menos. No tenemos un problema de dólar atrasado a 1.500. Por ahí a 1.000 sí, a 1.500 no es obvio. Pero ponele que un día te va a 1.650 porque saliste de las bandas. El día que te ven interviniendo y que Scott Bessent dice apoyamos a las autoridades argentinas, ¡pum!, se va para abajo. Es una diferencia enorme eso. ¿Hay un tipo de cambio o un número que pueda ser igualmente virtuoso para la sociedad como para el Estado? El viejo concepto de Martín Rapetti y nuestro querido Pablo Gershunov, donde hay una tensión permanente. El dólar barato beneficioso para la sociedad, pero perjudicial para el Estado. Y el dólar alto perjudicial para la sociedad, pero muy beneficioso para el Estado en términos de intercambio comercial. Sí, a mí me gusta decir que no hay dólares correctos, pero hay dólares incorrectos. Es decir, uno lo ve cuando está mal. El dólar de 1.000 era un dólar incorrecto. A mi Claro. juicio, por supuesto, Milei te podrá decir esto es
no me acuerdo la palabra que usa, pero fatal arrogancia de creer que vos podés decir cuáles son los precios. Porque cuando vos ves que se van 8 millones de argentinos afuera, es medio raro. 1.500 no sé si es correcto. No puedo afirmar que sea incorrecto. Claro. 2.000 te diría que sería incorrecto. Es un dólar que es muy inflacionario. Entonces, ¿qué es la flotación? Es permitir que el mercado más o menos fluctúe por ahí. Y si ves un dólar realmente incorrecto, ahí podés intervenir. Recién salió el dato de INDEC vinculado con turistas. La cantidad de turistas internacionales que entraron en el país bajó 19%, 18,9% interanual, y la de quienes salieron aumentó 21,8%. Obviamente estamos hablando de todo el mes, ahí está el número. Sí. El turismo emisivo aumenta 21,8%, casi 22%, y el receptivo baja. Es una tendencia que tenés durante todo el año, ¿no? Por ahí acá no capta tanto la suba al dólar, igual veremos cuánto la suba al dólar, digamos, hace, que es una pregunta también para vos, Lucas, ¿cuál es un tipo de cambio que hace que el argentino diga, me sale mejor irme a Mar del Plata que irme a Río Janeiro, más allá que Río tiene un problema? A mí lo que me gusta medir si el dólar está bien o mal es la economía, ¿funciona con ese dólar o no? Claro. Y no es solo el dólar, es la tasa de interés. Ahora, ¿qué está pasando en la Argentina? Baja de riesgo quiere decir baja de tasa para el largo plazo, la que miran las inversiones, pero además baja de tasa de interés en pesos. Sí. Que eso es una tasa que es financiar la tarjeta o una empresa. Entonces, eso te va a tirar para arriba la economía. Entonces, si uno ve una economía que se oye el ruido de la economía moviéndose, está todo bien. Lo que vimos en algún momento de este año es una economía que se empezó a trabar, en parte por los riesgos país, etcétera, en parte por una tasa hiperalta para controlar el dólar. Entonces, era una situación medio difícil, ¿no? Desde el lado de la política monetaria, ¿hay algo que en tu mirada debe ajustarse, corregirse? Sí, yo te diría es ir a la flotación, poner una tasa de interés que sea menos, sobre todo menos inestable, ¿viste? Según día 100 la caución, nadie entiende mucho. Esto es una cosa que nadie entiende, pero que evidentemente es inestabilidad. Yo creo que van a ir en ese camino. Y después remover el cepo totalmente. Para las empresas. Las empresas, digo, realmente no hay ningún riesgo, y eso también sería expansivo. Yo creo que hoy la prioridad es que la economía crezca, ¿no? Pero después tenés la otra parte de la que no dijimos, fíjate, una palabra. Y la inflación, Lucas, ahí, si la economía crece más, ¿está esta idea de Milei de inflación cero para algún momento del año que viene? ¿O eso ya nos olvidamos? Y el foco es la economía. Estos niveles de inflación, de, digamos 2% mensual, son difíciles de bajar rápido, porque se meten en la economía. Fíjate ahora, por ejemplo, se anunció el aumento de precios regulados para este mes. 3 y pico. 3.8. ¿Por qué? Porque está indexado para atrás. Hay como una cierta inercia que de a poco la vas bajando, pero en la Argentina, si baja del 2 de ahora, seamos modestos, en 24 meses a 1 mensual, es un golazo. Claro. Vos imaginate Milei enfrentando una elección con 1% mensual de inflación. No necesitamos más que eso. Entonces, mientras se crea que esto sigue, que la responsabilidad fiscal está, no va a ser un problema. Y decía, lo otro que no mencionamos. No mencionaste. Pero que importa, las reformas, ¿no? Sí. No digo que sea que cambia la Argentina, pero es un gobierno que ha sido muy dinámico en el año 24, que se frenó en el 25 por el temor electoral, y ahora es bueno que retome muy rápido la iniciativa. Reunión con los gobernadores, sesiones extraordinarias. Yo no sé cuánto cambia la Argentina por un cambio en la regulación laboral, pero algo cambia, algo yo mejora. Creo que sin ingresos brutos, que es una utopía, es un cambio importante. Totalmente. Creo que hay mucha frazada corta en las reformas, ¿no? Bueno, reforma laboral, mucho es el costo del empleo formal, que es impositivo. Entonces, si bajo, recaudo menos. Reforma tributaria, lo mismo. Reforma previsional, ¿cómo hago para incorporar más gente? Entonces, no pondría toda la esperanza de que si sale eso, Argentina vuela. Pero son mejoras. ¿Hay alguna que te parezca más importante que las otras? Yo creo que, a ver, que buscar de alguna manera que yo cuando estuve asesorando un poco a Sturzenegger al principio de este gobierno, metimos en ley bases esto de que todas las empresas pueden contratar hasta 5 monotributistas. ¿Por qué hasta 5? Porque si son empresas de 5 que pueden ser monotributistas. Claro. Lo cual es reconocer una realidad, por otro lado, ¿no? Porque es lo que de hecho pasa. Sí, claro. Entonces, la idea de que acompañar a una empresa al principio y que esté dentro de la formalidad me parece importante. Después, en lo impositivo, yo pongo mucho énfasis en todo lo que es que te muerdan en el sistema bancario. ¿Viste? La retención de ingresos brutos, la CIRCREV. Claro. Yo pondría mucho ahí, porque eso genera mucho negreo, justamente. Sí. Digo, hay un par de cosas que se pueden mejorar, pero de nuevo, creo que va a dominar la macro. Tasa tranquila, dólar tranquilo,
riesgo país bajando, esas son las claves. Ese es el tema, menor recaudación, no digo que se compromete el superávit, pero puede quedar más reducido. Por eso, ahí tenés frazada corta, entonces tenés que elegir bien, probablemente si querés bajar mucho un impuesto tenés que subir algún otro. Claro. Hay mejoras que se pueden hacer haciendo esos cambios, pero no esperaría milagros de esas reformas. ¿Crees que esta elección también fue cultural en términos de un concepto que me gusta y me divierte y a algunos le enoja mucho, terraplanismo económico, que marcó algo? Y es posible, a ver, uno hoy está viendo debates dentro del peronismo muy en esa línea, Sí, diciendo, como diciendo, che, basta de ser terraplanistas. Creo que, a ver, en general la elección legislativa, la elección intermedia es medio plebiscito, ¿cómo estamos? Es una pregunta sobre el gobierno en gran parte, ¿no? Yo creo que lo que dominó mi interpretación es démosle una oportunidad a este muchacho porque mejor que hace 2 años estamos. Creo que eso es bastante indisputable, ¿no? Digo, la inflación está más baja, la economía ponele que está más o menos, pero por lo menos, entonces no sé si fue no voy a votar el terraplanismo, es no voto volver atrás. Pero está claro que hay un vacío de argumentos, ¿no? Sí. Para disputarle a Milei. Porque además el ganador de septiembre fue Kicillof, que representa, si querés, esa mirada potente de intervención del Estado. Le cuesta admitir que la inflación es un fenómeno monetario, habla de multicausal. Digamos, vos y yo lo conocemos bien, Axel, y es un representante, si querés, de lo que hoy el peronismo está discutiendo. Che, ¿tenemos que seguir por este camino? Sí, y el tema que también, si querés, si uno pensara, bueno, ¿cuál sería la alternativa racional al mileísmo, ¿no? Yo no coincido en todas las cosas de Milei, las cosas libertarias, pero una alternativa es bueno, la idea del desarrollismo, una cosa que un poco lo representó Provincias Unidas. Sí. Y también le fue muy mal, ¿no? Yo creo que la gente, si uno mira las intermedias, por ejemplo, de Menem, la primera intermedia de Alfonsín, que fue en el 85, perdón la edad, pero... No, y sí, bueno. Digo, la primera intermedia de Néstor, que fue el 2005, claro. La Argentina te da la oportunidad si ve que estás mejorando la cosa. Hace mucho que no tenemos un presidente que se vaya o que termine el mandato con la economía mejor de como entró. Hace mucho tiempo. Mucho. Quizás Néstor, ponele. Sí. Y es dudoso porque, digo, la inflación subió. Pero sí, ya ponele, tenías la intervención en el INDEC en 2007, en febrero. Por eso. Pero... entonces, por ahí es modesto el objetivo. Sí, claro. Pero creo que la Argentina mira y dice, mira, un poco mejor está la cosa. Yo creo que eso es lo que dominó. Y Lucas, eso que planteaba Caputo en un tuit, no sé si lo viste, que hablaba de la oposición que sea racional, sino Argentina siempre cuando hay una elecciones, somos estos contra lo irracional de la economía. ¿Lo ves como un problema para el 2027? Ciencia ficción, obviamente, pero digo, esta discusión en Argentina de hay un cambio y es A o B, una moneda al aire. Si la gente elige una cosa muy disruptiva para el otro lado, digo por las inversiones, por el mercado, que hoy aplaudo y todo, pero... Es clave tu pregunta porque el resultado no fue solo que ganó Milei, sino que Fuerza Patria bien contado, porque hoy veías el abrazo de Milei con Jaldo y decís, che, esos votos del peronismo, se los contamos al... Sí, claro. Pero no sé si se los... Entonces, realmente desinfló mucho la alternativa kirchnerista. Yo creo que eso vale mucho. Parte del riesgo es que no fue 40-39 perdiendo la provincia de Buenos Aires. Fue 40-31, ponele 32-33 y ganando la provincia de Buenos Aires Milei, y eso desinfla mucho la perspectiva para el 27 del anacronismo económico como alternativa. Sí, y que parece que está referenciado ahí en la provincia de Buenos Aires. Por eso es ese golpe, para mí ese golpe de haber ganado la provincia desde el punto de vista de los mercados y de, che, el 27 va a ser lo mismo, creo que lo desinfla mucho. Igual creo que hay una responsabilidad del gobierno de llegar más sólidos, ¿no? Sí, una economía que crezca, digamos, que se sienta más en la calle. Si la economía crece, si acumulas reservas, todo eso te da como una fortaleza para no estar cortando clavos como estuvimos, ¿no? Está claro que 2015 no es 2023, que Macri había ganado por muy poco ante Scioli, que además hubo una campaña festiva con globos, no vas a perder nada de lo que tenías, y eso obviamente influyó decisivamente en estas decisiones potenciadas desde el gradualismo. Pero a mí me resulta bastante particular que este gobierno haya ganado la elección de mitad de mandato habiendo hecho un ajuste muy potente, que influyó en mucha gente, incluso en aquellos de clase media alta que vieron cómo su margen para ahorrar se había reducido y aún así ganó con un proceso electoral que tuvo Españolo, Expert, incluso gana en la provincia, Caso Libra, y por eso a mí me parece que es más
cultural, si querés, que económico. Puede ser. La verdad que la clase media no ha sido la más favorecida. No. Incluso te diría que bien abajo vos tenés lo que aumentó la UH, por ejemplo, en términos reales aumentó 60%, en términos ajustado por inflación. Entonces sí, la clase media, si querés, no fue lo volátil que algunos temíamos y que de repente, así como en el 2019, mucha gente, chao, me voy y voto a Alberto, dentro de la clase media. Eso no pasó. Es que vos tenés, Lucas, gente que en 2011 votó a Cristina Fernández, en 2015 a Mauricio y en 2019 a Alberto. Los que ganan todos. Y en 2023 en la segunda vuelta a Milei. O sea, esos definen toda la elección. No sé si es un 10%, 12%, pero 15%, definen. pero seguro que son los que gobiernan. Por claro, la carta del moderado. Que antes lo llamaban el votante masista y no, o sea, sí. si lo votaron a Massa fue en la primera del 2015, pero no. Creo que al final, digo, la baja de la inflación pesó igual, o sea, la sensación de un cierto orden. No menospreciemos tampoco el tema del orden en las calles, los piquetes, lo que se hizo con la pobreza. Y después creo que hay un tema que, digo, Milei ha demostrado ser un líder político muy especial en algunas cosas. Esto puede sonar muy chupamedias, pero digo, cuando el tipo fue y apostó por Trump en la campaña electoral, porque él fue a abrazarse con Trump en la campaña. Y la verdad, ¿por qué lo hizo? Nos preguntamos. Yo creo que no fue por conveniencia. Porque realmente es un tipo que la sensación que te da es que cree en ciertos valores, y en la economía ni hablar, y los está llevando adelante. Y eso ha generado una cierta credibilidad en él, me parece, ¿no? Hoy lo veía decir que subieron un subsidio a la discapacidad ahora, post-elección, y creo que Pablo Rossi pregunta, ¿pero qué? ¿Después de la elección? Y sí, porque me parecería mal hacerlo antes. No quiero ser muy naif, pero creo que hay un estilo de liderazgo que me parece que por mucha gente es valorado. Más si pasamos a este Milei estadista, que solo se comunica con palabras civilizadas. Claro. Y además, ¿de dónde veníamos? De desilusiones, Mauricio, Alberto, la pandemia en el medio. O sea, había como una demanda que Milei supo interpretar bien. El tema es que llegó y tomó decisiones que fueron antipáticas. Sí. Hablamos del ajuste y lo que repercutió en la clase media. Pero bueno, ha sido un gobierno, de nuevo, con mucha iniciativa. ¿Viste? Hubo pequeñas cosas, no sé, la ley de alquileres. La discutimos 20 años. Sí. El tipo la sacó en un día y funcionó. Y así como esa, todas las cosas que hace Federico Sturzenegger, el otro día me contaba Federico, hay 1 millón de argentinos que no vivían a menos de, creo que era 100 kilómetros de un aeropuerto con vuelos nacionales, y ahora sí. Vos decís, es 1 millón de 47. Pero es 1 millón. Sí. Y así como esa tenés varias. El otro día lo invité a una clase mía, Pablo Lavigne, que es un funcionario muy tranquilo, bajo perfil, secretario de Comercio. Las cosas que han hecho en comercio, nos dijo, y no es información confidencial, dice, hoy Argentina creo que es el país de América en que es más sencillo importar, en términos de trámites, ¿no? No es que de aranceles. Hoy bajaron los aranceles a los juguetes. Tengo hijos chicos, digo, qué bueno, la verdad, ¿por qué tenemos que pagar 35%? Entonces, son muchos cambios que creo que en el conjunto la gente, esa semana que la llaman a votar, dice, probemos, demos la oportunidad. Planificar, qué sé yo, más o menos sé con cuánto Lucas, cuento. O sea. Esto de, vos decías justamente, ¿no? Baja de aranceles, ¿no? Que mucho te va a decir una pyme, sí, está fantástico, pero a mí no me bajan los impuestos, me abren la economía, me están fundiendo. Vos también hablas seguramente con ellos, te repiten eso. Ya no te piden tipo de cambio, te dicen, bueno, devalúa para que, te dicen, bajame los impuestos, algo mucho más racional. ¿Ves al gobierno haciendo algo específicamente por la micro? Viste que siempre está, no, yo te arreglo la macro, la inflación, algo así. Vos competís, fíjate. ¿Lo ves al gobierno haciendo otra cosa, más proactivo de la micro? Creo que la macro le va a influir mucho. O sea, no es lo mismo el dólar de 1.500 que el de 1.000 para ese empresario industrial. ¿Con eso ya está, decís? No digo con solo eso está. Es muy importante para ese empresario que la tasa de interés, en vez de ser 80, sea 25 o 30, la tasa de interés en pesos. Y después, si además están estas cosas laborales, que digo, no hay que pensar que son revolucionarias, pero cambian el panorama, estas cosas laborales y algo de reforma impositiva que baje sobre todo los impuestos transaccionales, bueno, es un paquete donde sí, alguno no podrá competir. Pero yo creo que muchos empresarios industriales son competitivos con esta configuración de tasa, tipo de cambio, si los impuestos van para abajo. Lucas, un placer. Gracias por haber venido. Un gusto. Gracias. Gracias. Vamos a ir con Carla Ricciotti, que está